Bienvenidas y bienvenidos a Escritoras Ocultas. En esta segunda temporada nos dedicaremos a las gestoras ocultas, feminismo, teatro, artesanía y artes plásticas entre 1954 a 1972. Exploramos y analizamos el extenso archivo del periodismo cultural en Colombia. Durante esos años, promover cambios culturales, tanto en lo intelectual como en el ámbito de las artes, implicaba ocupar espacios físicos y simbólicos que tradicionalmente habían sido asignados exclusivamente a los hombres. El amplio archivo de noticias, reportajes, entrevistas y agendas del periodismo cultural revela el protagonismo de las mujeres, quienes, formando redes intelectuales y junto a otros agentes, trabajaron en la construcción de escenarios culturales alternativos a los tradicionales. De esta manera, las gestoras lograron, a través de diversas prácticas, ocupar un lugar en la esfera pública de la época. Gabriela Samper, visibilizando lo invisible. No puedo moverme, no sé qué pasa con mis piernas. Este es el niño que me tiró piedras y no me dejó quemar la casa de tus padres. ¡Muévete ahora! ¡Ay, huye! ¡Vamos! Y tú, brujita de la Torre de Brea, hablando con leñadores, ¿no? ¿Quieres darte una vueltecita en mi escoba? Quiero tanto, solo una vueltecita. ¡Ay, cuando estés viejecita, te voy a dar una vueltecita! Y tú, muchachito, te voy a convertir en mazamorra. Al brujo le gusta mucho la mazamorra de niño. Memorias de teatro. Historia del inicio del teatro popular y la televisión infantil en Colombia, años 50 y 60. Homenaje a Gabriela Samper, capítulo 2. Una película de Madi Samper. Samper, Madi, directora. 1992. Las posturas teóricas sobre el problema de la visibilidad o de la invisibilidad de diferentes grupos sociales específicos pueden ser abordados desde diferentes corrientes. Pueden ser abordados desde la sociología, desde la filosofía, desde los estudios culturales o desde una teoría política. Nosotras hemos abordado el problema de la visibilidad o de la invisibilidad desde teorías más de carácter feminista. En este sentido, Judith Butler trabaja el concepto de la performatividad y está argumentando que ciertas identidades de género, como es el caso de las mujeres, se consideran normativas y visibles, mientras que otras son invisibilizadas o relegadas a la marginalidad. Desde este punto de vista, también es importante señalar que nosotras hemos abordado nuestro trabajo investigativo también desde las posturas de Joan Wallace Scott, y un aspecto fundamental que vemos en ella es que señala cómo algunas fuentes que hacen parte de las mujeres y que son visibles porque son publicadas en medios de difusión masiva. Y este es el caso nuestro cuando trabajamos archivo de periódico El Tiempo, periódico El Espectador, periódico El Siglo. De ninguna manera podríamos decir que esto no es conocido porque escriben y están en un medio de circulación masivo importante para Colombia y que prácticamente no se trata de periódicos menores ni se trata de periódicos especializados, se trata de formas de circulación amplia. Entonces nuestra pregunta siempre fue ¿por qué no se hablaba de estas mujeres siendo que evidentemente el archivo está allí, visible, está accesible, hay incluso archivos en medio digital, entonces está allí? Y Joan Wallace Scott lo mencionó muy claramente en el sentido que decía que muchas veces esta invisibilidad correspondía realmente a un tratamiento de la fuente, es decir, a un tratamiento de método. De alguna manera rebotaba un poco el problema al método del historiador.
y aquí esto ha sido algo que hemos querido constantemente llamar la atención, en el sentido de es responsabilidad del historiador y en nuestro caso, por ejemplo, del historiador del arte, en prestar atención a cuáles fuentes está tomando para su escritura y cuáles no. Y este ha sido una situación o un aspecto que hemos querido resaltar constantemente en un hilo conductor dentro de nuestras temporadas de Escritoras Ocultas. En este sentido, este capítulo y este episodio sobre Gabriela Samper, visibilizando lo invisible, tiende a resaltar justamente cómo hay muchas formas de invisibilidad. Gabriela Samper es una persona que es conocida dentro del medio. Para contextualizar a quienes nos escuchan, Gabriela Samper es una gestora cultural y es en este ámbito que nos gustaría destacarla, pero ella también fue una filósofa, una directora de teatro y cineasta colombiana y que fue muy reconocida como pionera del cine documental en Colombia, pero que va a tener un papel fundamental en el desarrollo del teatro y sobre todo en el ámbito de esta gestión cultural, que es lo que más nos interesa a nosotras destacar, también como un ente aglutinador dentro de muchos agentes del campo cultural de la época de los 50 y de los 60. Gabriela Samper fue egresada de la Universidad Nacional de Colombia y hay varias de sus películas que son muy reconocidas como documentales, El Páramo de Cumanday, por ejemplo, del año 65, o Los Santísimos Hermanos del año 69, que van a inspirar y que marcan una pauta a futuras generaciones de cineastas colombianos. Gabriela enfrentó muchísimos desafíos profesionales y personales también, incluyendo su detención. Ella, después de este evento, se muda a los Estados Unidos para enseñar y después regresa a Colombia, donde fallece en el año 74, producto de un cáncer. Ella, a lo largo de sus trabajos, busca rescatar tradiciones culturales, dar voz a comunidades olvidadas y por ello este marco de la visibilización o de justamente lo invisible. El 21 de agosto de 1960 sale en el periódico El Tiempo un artículo, el cual es una entrevista a Aristides Meneghetti. El artículo se denomina Mañana, doble estreno en el Teatro Colón, La cajita de oro de Jaime Paredes y El conejo que quería crecer de Nelly Vivas. Recuerden que nosotros habíamos mencionado y trabajado a Nelly Vivas en nuestra temporada anterior como una de las periodistas culturales fundamentales para la historia del arte en Colombia, pero que también va a ser autora de obras de teatro y que también va a trabajar con compañías de teatro como El Búho junto con Aristides Meneghetti justamente. Y que va a existir una cooperativa de artistas que va a propiciar la realización de estas obras de teatro y a la vez se va a poder presentar obras para niños en el teatro infantil, una iniciativa justamente de Gabriela Samper. Aquí hay una situación también interesante en este artículo y es justamente cómo se destaca la necesidad de crear unas obras para el público infantil. Sí. Hay aquí en esta entrevista también una referencia hacia la relación entre las artes. Y esto es algo que nos va a interesar enormemente, sobre todo desde estas perspectivas interdisciplinares que estamos trabajando en este episodio, porque hay artistas plásticos que trabajan, por ejemplo, en las escenografías de los teatros y también van a estar trabajando a la par que los actores y que los directores y los gestores culturales. Esto vale mucho la pena mencionarlo porque prácticamente que va a ser el origen y la esencia de estas iniciativas de cooperativa de artistas o de cooperativismo o de asociatividad entre artistas. Respecto de la asociatividad de la década de 1950, decir que estuvo enmarcada por unas implicaciones de cooperación internacional que se dan en el marco de las políticas de la guerra, de la posguerra, ¿no? De la Guerra Fría. En ese sentido, la cultura suele definirse con relación a lo dicho por la UNESCO. A mí me parecía bien interesante señalar
que cuando se está leyendo varias de las definiciones de las políticas culturales de este momento, es clave que la referencia empiece a ser internacional respecto precisamente de esa UNESCO, de esa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que precisamente no la vamos a encontrar cuando estamos en la década del 50, en el cumplimiento de su primera década de existencia. Por lo tanto, no estamos hablando de unas políticas públicas a nivel internacional que hasta ahora estén empezando, sino que ya estamos a una década cuando estamos en el contexto de producción cultural en Colombia para finales de la década del 50, donde encontramos a Gabriela Samper con respecto de otros artistas del momento, de otros promotores y promotoras de la cultura que se asocian, que entienden que en la asociación hay una posibilidad o tal vez la única posibilidad de subsistencia, de encontrar un marco de autonomía respecto del papel que hasta ahora ha desempeñado el Estado respecto de la precariedad de las instituciones que cobijaban a los artistas. Para este momento no existe Colcultura, lo dijimos en nuestro capítulo anterior, faltarán unos años todavía, otros 10 años aproximadamente para que exista. Por lo tanto, es tan pequeño ese empuje que se le está dando a la cultura a nivel nacional que señalar la UNESCO nos hace entender en un marco, insisto, internacional, qué implicaciones tiene asociarse como artistas. A propósito de la palabra cooperativismo, nosotros nos vamos a encontrar que Gabriela está fundando una cooperativa de artistas, lo veremos también en relación a lo que fue el Búho, con cooperativa también, para ilustrar esa clave, esa cultura leída en clave de la UNESCO. Me interesa señalar unos apuntes sobre museología moderna que escribe Javier Arango Ferrer y que van a ser publicadas en el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República de 1963. Dice Javier Arango Ferrer, la UNESCO ha situado en un primer plano de sus actividades la educación de las masas para obtener un tipo de humano culto y con este el desarme de los espíritus y la paz de los pueblos. Entender que ese marco internacional en este contexto de Guerra Fría, tan complejo también para el caso de Colombia, implica necesariamente que todavía nos estamos encontrando con un proyecto que concibe la cultura como la civilización, la cultura como una manera, una estrategia de sacar al pueblo, a eso que era considerado como pueblo en cualquiera de sus acepciones, de un estado casi que primitivo, que si volvemos y recordamos que estamos atravesando para este momento en Colombia, 1957, un periodo de violencia muy alto, la cultura, tanto para los gobiernos conservadores como liberales, desde la década de los 40, implicaba precisamente esa elevación, esa cultivar el espíritu de ese pueblo entendido como plebe en ese caso y traerlo de nuevo no, sino por primera vez elevarlo al sentido de alta cultura que se asocia con civilización. La UNESCO está totalmente relacionada con la CEPAL para América Latina. Cuando nosotros pensábamos en este capítulo de visibilizar lo invisible como ese proyecto cultural enorme, de enorme aporte de Gabriela Samper, nos hacíamos la pregunta por si hay un marco internacional de cultura, ¿por qué lo popular va a tener como esa particularidad que ya en un momento vamos a presentarles? Y precisamente identificar que así como el marco es internacional para determinar como el futuro de lo cultural, también nos vamos a encontrar con unas políticas culturales que la CEPAL va a estar impulsando, entender que lo popular se traduce también en mucho con la comprensión extendida que para ese momento por primera vez se está dando el país como un país tercermundista. Al finales de la década del 50 en adelante empieza una etapa de desarrollismo en Colombia que obviamente también va a tener que ver con el área cultural. La CEPAL se crea casi que al tiempo que la UNESCO, estamos hablando de finales de la década del 40, y me parecía importante señalar que cuando nosotros nos encontramos con el aporte de Gabriela Samper y la noción de lo popular, de pensarse un teatro que entiende a los niños como público, pero que no estamos hablando de niños de clase alta. El teatro infantil existe en Colombia antes de Gabriela Samper. Lo que distingue el teatro de Gabriela Samper cuando ella recibe el teatro del Parque Nacional, que está destruido, que ha sido un proyecto que viene de antes y que ella
nosotros escuchábamos hablar a personas muy cercanas a Gabriela diciendo que es con sus propias manos y con la de esta gente que la acompaña que lo recuperan para volver a tener ahí asistentes a estas obras de teatro y que se termina convirtiendo en un centro cultural precisamente ubicado ahí en el Parque Nacional. Lo interesante es que el cambio es que estamos hablando de que son para niños de clases bajas, para niños que no habían tenido realmente un acceso a la cultura. Respecto de ese papel del teatro pensado como un bien cultural, pero que se extiende a otras capas de la sociedad que no había tenido el acceso a la cultura, que se ha impuesto desde finales o de mediados de la década del 30, con iniciativas como la Radiodifusora Nacional y todo lo demás, entender que ahora por primera vez, como lo decía el artículo que leías ahorita, que mencionabas de Aristides Meneghetti, pues pondrá a los niños de clase menos favorecidas en el centro. Quisiera invitarlos a escuchar una parte muy pequeño de alguien que fue muy cercano a Gabriela Samper, que es Rosario Montaña, presentándonos en qué consiste ese proyecto precisamente del teatro popular, pensado desde la noción de utopía que Gabriela inaugura cuando invita a este grupo de intelectuales y de personas del oficio del teatro, de las artes plásticas, a reunirse en torno de ella para pensar por primera vez a los niños de clases menos favorecidas alrededor de la cultura. Es que Gabriela Samper, a mi modo de ver, Gabriela Samper es una mujer que fuera de serie en su ámbito, pues, en su medio. Gabriela Samper sale de una familia, podríamos decir, muy importante aquí en este país. Y sin embargo, ella es una de las mujeres que toma, dijéramos, como visión lo que era casi una utopía. Gabriela Samper era una creyente permanente de utopías. Gabriela Samper fue una mujer que tuvo un carácter muy generoso en relación con el quehacer de los demás y con el quehacer, dijéramos, de la construcción de este país. La generosidad de Gabriela se basó fundamentalmente en permitirle a la gente la creación, siendo ella, dijéramos, la encargada o la administradora de este teatro, que estaba en unas condiciones muy precarias. Fue una mujer que no tuvo ningún inconveniente en abrirle las puertas a una gente que quería realmente cambiar, dijéramos, el aspecto teatral del país, dándole esa connotación democrática, de amplitud hacia un público, dijéramos, totalmente desconocido como era el público infantil en Colombia. Yo creo que ese logro de ella es quizás lo más importante en mi experiencia como mujer de teatro, porque eso me marcó a mí toda la vida y seguí pensando que la utopía que proponía Gabriela no era una utopía, dijéramos, circunstancial, sino una utopía que debería realizarse algún día en este medio teatral colombiano. Estamos hablando de Memorias del Teatro, historia del inicio del teatro popular y la televisión infantil en Colombia, años 50 y 60, un homenaje que Madi le hace a Gabriela Samper. El Teatro Experimental Independiente se fundó en 1959. El Teatro Infantil El Burrito va a ser de ese momento de Gabriela Samper cuando el Búho se ha dividido, el Búho se dividirá en la década del 60. Para ese momento, Gabriela ya ha fundado junto con otros compañeros ese Teatro Experimental Independiente, que va a hacer posible que además funden el Teatro Infantil El Burrito, que se crea precisamente como teniéndola a ella como coordinadora. Hay una obra que nos encontramos referenciada alrededor de ese momento inaugural del Teatro El Burrito, que es El oso que no era oso, que será presentada precisamente como teatro de títeres, que va a estar dirigida por Bernardo Romero Pereira y que va a tener la participación de María Roda. María Roda va a estar activamente presente en ese, no solamente en la parte que tiene que ver con los títeres, sino también con la asesoría para escenografías del artista Juan Antonio Roda.
Señalar esto porque cuando se escucha, cuando se estudia, cuando se revisan los artículos, los reportajes alrededor de Gabriela Samper, algo que se resalta es precisamente la capacidad de aglutinar, la capacidad de vincular, de generar un espacio donde otras personas, sin importar la edad, tuvieran la posibilidad de crear. Por eso lo cooperativo en Gabriela Samper se entiende también desde esas relaciones entrañables, desde esas relaciones de posibilidad, donde se da también la capacidad de estar en desacuerdo, pero de caminar juntos por un bien cultural. Del Teatro de Títeres, el 1 de septiembre de 1960, el periódico El Tiempo presentaba un artículo de Javier Arango Ferrer, que mencionaba antes, que me gustaría leer algunos apartes para comprender qué implicaciones tiene hablar de teatro infantil, de teatro de títeres. Dice Javier Arango Ferrer: el gusto por la escena viva no será un índice de la cultura en Colombia mientras al niño no se lo eduquen desde la primera infancia en el buen teatro. Ese es justamente el empeño, y nos va a nombrar a otra mujer que para ese momento estaría enfrente del Colón, doña Cecilia Fernández de Soto, impulsar como directora del Colón el teatro infantil. Por lo pronto, ya hay 3 grupos visibles: la Cooperativa de Artistas, el Teatro de Títeres y el Burrito, que actuó asimismo el 28 de agosto con El oso que no era oso, con escenografía de Enrique Grau, dirección y versión teatral de Bernardo Romero e interpretación de los artistas que frecuentan el mundo un poco aparte del telebolito. Los niños entendieron lo que hay por fuera de festivo en esta interesante obra. Muchos adultos se quedaron sin entender lo que oculta ese aparente divertimento infantil para ser amargo. No es un teatro de títeres que infantilice a la infancia. Por el contrario, las obras como El oso que no era oso u otras obras que se van a dar para ese momento sobre las brujas, por ejemplo, o que retomen aspectos de las tradiciones orales populares que van a ser construidas para teatro por otros de estos intelectuales que lo rodean, como Fernando González Cajiao, el mismo Jorge Alitriana, son obras de un alto valor intelectual, de tal manera que lo que parecen proponerle al niño también es la posibilidad de la creación de un pensamiento crítico. Adicionalmente, este teatro infantil tiene también unos mensajes sociales, más allá de poder manifestar cuentos de hadas o leyendas tradicionales, tiene un contenido social importante que evidentemente nos muestra cómo Gabriela Samper, y lo va a mencionar justamente los documentales que le realiza Mady Samper a Gabriela Samper, justo con todos los que ella entrevista, en el sentido de que Gabriela Samper es una gran aglutinadora de diferentes agentes, y cómo llama la atención especialmente el poder ver un panorama que era un panorama también de necesidades. Sin embargo, hay un documento que nosotros nos encontrábamos por primera vez cuando estábamos recopilando el archivo sobre Gabriela Samper de Consuelo Moure. Es un texto inédito de 1989, precisamente sobre la historia del teatro estudiantil de 1968 a 1975. Allí Consuelo Moure va a recuperar las palabras de Paco Barrero. Paco Barrero va a trabajar directamente hombro a hombro con Gabriela, va a estar involucrado en esta cooperativa, van a trabajar por mucho tiempo juntos, han venido también de haber trabajado en el Búho, como ya lo habíamos mencionado. Lo que nos llama la atención es que cuando pudimos revisar no solamente archivo de texto a través de la prensa y del periodismo cultural, sino que nos encontrábamos con la película de Mady Samper de 1992, de donde extraímos las palabras de Rosario Montaña, que hace un momentico hablamos. En la película, dentro del grupo de actores y de agentes que se reúnen para homenajear a Gabriela, escuchábamos de nuevo, no solamente de la voz de Paco Barrero, sino insistentemente escuchábamos este inicio de lo popular anterior al TPB. Y eso nos parece importante por señalar que si bien desde 1958 nosotros nos vamos a encontrar la noción de teatro móvil,
con el artículo específicamente, es un anónimo que circuló en el periódico El Siglo de 1958, el 12 de agosto, que nos vinculará a Fausto Cabrera, que también estará vinculado, es el mismo grupo de intelectuales y de gente de artes en un sentido extendido, en un sentido precisamente interdisciplinar, a Fausto Cabrera hablando de ese teatro móvil, un teatro que va a estar patrocinado por el distrito, que lo que hacía era precisamente irse a los barrios populares para que la gente del común tuviera el acceso directo a teatro. Hay una obra que también el reportaje del 12 de agosto del 58 nos llamaba la atención porque se muestra la foto, que es difícil en el siglo encontrar fotos, no está, casi siempre es más texto que reportaje gráfico, pero en este caso sí encontrábamos una foto, un camión adaptado para teatro, un improvisado escenario en un camión, representando la obra El querido difunto. Una cuestión particular es que está lloviendo, claramente por las sombrillas y los abrigos improvisados también, porque uno ve bolsas plásticas en la foto. Y la mención, el pie de foto, de ese reportaje decía: el querido difunto, a pesar de un mal tiempo que reinó en la capital de la República, en la tarde del miércoles la Alcaldía Mayor del Distrito Especial, a través de la Dirección de Extensión Cultural, inauguró un teatro móvil, con la actuación de alumnos de la Escuela Experimental de Teatro. Y van a referenciar lo que en la gráfica ya acabo de señalar, de a pesar de estar lloviendo, la gente ávida viendo teatro. Insistimos en algo, y es que el teatro que se lleva a los barrios populares se caracteriza por ser un teatro de vanguardia. Se caracteriza por ser un teatro que, si bien ha aparecido en el radioteatro ya esta idea de subir los niveles culturales, quiere decir que no estamos hablando de obras tampoco costumbristas, tampoco sentimentales, tampoco en clave de ese centenario, de ese teatro del centenario, de un teatro fácil, de un teatro de comedia, sino que por el contrario las obras que se llevan tanto a los niños como a los barrios pues tienen un alto grado de exigirle al público una comprensión detenida de lo que les estaban presentando. Volver sobre las palabras de Consuelo Moure, que en ese texto del 1989 nos referenciaba algo que me parece determinante para pensarnos la noción de la invisibilidad. Dice Consuelo Moure que en 1961 el Teatro Experimental Independiente, es decir, ya estamos de unos años después de haberse fundado, se presentó con una dramatización del cuento de Tomás de Carrasquilla, El tío tigre cógelo todo, en las montañas de la región del Sumapaz, para campesinos que en ese momento estaban alzados en arma. A mí me parece fascinante imaginar la escena, que luego, de nuevo, en la película de Maddie Samper podíamos verla narrada por sus propios protagonistas. La función se hizo en un trapiche ubicado en una hondanada, iluminada por cientos de antorchas rebeldes. Era la primera vez que un grupo de extracción universitaria se presentaba al aire libre en un escenario improvisado, con una obra nacional y popular y para un público insurgente. Buscando reflexionar sobre la época y sus problemáticas, vemos las siguientes declaraciones, obviamente en relación con el futuro teatro universitario y con los idealizados presupuestos también del TPB. Entonces, marcar la pauta que existe el teatro móvil, que esto es de nuevo un pensamiento grupal, un pensamiento que a partir de esa asociación entiende una necesidad que debe ser suplida, que se está dando de diferentes maneras. Luego ya veremos la creación del TPB. A partir de eso, imaginarnos esa hondonada y a estos campesinos. Estamos ubicados antes de la creación oficial de las guerrillas, posterior a la entrega de armas de esa guerrilla liberal que se da durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, pero que lo que dice Paco Barrero es que a medida que ellos instalaban en el trapiche lo que iba a ser el teatro, desde donde iban a estar representando esta obra de Tomás de Carrasquilla, iban viendo cómo los campesinos iban bajando, y esos campesinos bajaban armados, hasta que se reúne en torno al trapiche un gran público que disfrutó de la obra. Mencionar que respecto del argumento que estaba diciendo anteriormente, de un teatro que tiene un contenido importante, un contenido que exige también una comprensión de lo que se les está diciendo,
Podría sonar una contradicción si decimos que la obra es una adaptación del cuento de Tomás Carrasquilla, precisamente porque Tomás Carrasquilla va a estar ubicado en ese teatro anterior, muy cercano a otras maneras de darse el teatro de finales de la década del 50 que no necesariamente se entiende como vanguardista. Sin embargo, lo que cambia el hecho es que la obra que escogen, El tío tigre cógelo todo, hablaba precisamente, es un cuento crítico sobre la apropiación. Este tío tigre lo que quiere hacer es hacerse con todo, hacerse con la tierra, con lo que, o sea, es esta figuración de un personaje que está con una ansia voraz por cogerlo todo, por apropiarse de la tierra, de las condiciones de producción, aún de los propios participantes. Entonces, a través de esto, pues sí hay un contenido crítico que no van a escoger cualquier lugar, no es un barrio como en el Teatro Móvil, sino será precisamente en una montaña, en medio de la noche. Uno de los perfiles de Gabriela Samper es justamente su papel como cineasta. Para ello, hemos invitado en esta oportunidad a Juan Felipe Useche. Juan Felipe, primero que todo, fue nuestro asistente de investigación en la recuperación de audiovisual para Gabriela Samper. Y Juan es cineasta y publicista proveniente del Huila. Actualmente comenzará sus estudios de maestría en postproducción digital. Y tiene un gran interés por la historia del arte, la literatura y la filosofía, donde se destaca el conocimiento sobre la historia del cine latinoamericano. Bienvenido, Juan Felipe, a Escritoras Ocultas. Y quisiéramos tal vez iniciar con algunas preguntas que tienen que ver con esta esfera de cineasta de Gabriela Samper. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien. Pues gracias por acompañarnos a reconstruir este perfil de Gabriela Samper como cineasta, que si bien ha sido recientemente y también en gran parte por el trabajo de Madi Samper, su hija, recuperado, puesto otra vez en circulación. Sin embargo, quedan datos que nos gustaría que nos ayudaras ahí a articular. Tenemos algunas preguntas y me gustaría comenzar con la primera. ¿Cómo podríamos entender el concepto de cine experimental en la filmografía de Gabriela? Vale, yo siento que un punto muy importante a destacar es que en los 60s, que fue cuando Gabriela Samper tuvo su mayor actividad cinematográfica, no existía una distinción muy grande entre cine experimental y cine documental. Digamos que esa distinción de qué era cine experimental era algo en construcción en ese momento. Entonces, Gabriela Samper encontró un gran lugar tanto en la ficción como en el documental. Ella tiene una característica que la hace una pionera muy grande y que hace lamentable su desconocimiento, y es que es muy interdisciplinar. Entonces mezcla la antropología, la etnografía, el documental, la técnica, mezcla recursos técnicos innovadores para la época. Es una cineasta que tenía un muy buen bagaje cinematográfico aparte. Ella tiene como referente principal a Shirley Clarke, en donde, digamos, ella lo expresaba como una de sus fuentes principales de inspiración, ya que ella tenía como, al igual que Gabriela Samper, una meta didáctica y al mismo tiempo artística. Digamos que Gabriela Samper encuentra en el cine una oportunidad para mezclar varios de sus objetivos, y formalmente hablando, pues hay distintos puntos para saber por qué Gabriela Samper puede entrar dentro de lo experimental. Lo primero es: el cine de Gabriela Samper surge en una época de resistencia y mucha algidez cultural, ¿no? A nivel mundial. Sí. Digamos que en el mundo del cine entró en un momento de las nuevas olas de cine, entró en un momento de experimentación en donde las cámaras adquirieron una tecnología suficiente para ser portátiles, entonces se podía llevar las cámaras hacia todos los terrenos. También esta portabilidad permitía más experimentación en formatos más pequeños, con crews más sencillos. Y Gabriela Samper estaba básicamente haciendo cine a la vez que Agne Barda estaba haciendo cine, a la vez que Godard estaba haciendo cine. Entonces pensarse también en la época en la que ella estaba haciendo cine, ¿no? En una época en donde el lenguaje cinematográfico estaba siendo completamente transformado, pensando también que se estaba haciendo grandes transformaciones en el grupo de Cali, estaba Mayolo y Luis Ospina entrando en actividad, ya entrados en los 70s fue su mayor actividad. Entonces pensar que ella entró en un momento muy específico del cine, su quehacer tiene mucho que ver con el cine y la memoria. Eso es muy importante destacarlo, porque la visión del cine en los 70s empezó a implementar este tipo de autoridad, como de autoralidad,
en donde los cineastas querían mostrar y rescatar a partir de su visión, como en un ejercicio del tiempo y del movimiento, cosas que les interesaban. En este caso, Gabriela Samper tiene un gran interés por lo ancestral, tiene un gran interés por lo indígena, tiene un gran interés por lo tradicional, por el folclore colombiano. Entonces eso a destacar. Segundo, yo creo que, como decía al comienzo, la brecha entre el documental y el cine experimental en ese momento no era muy definido y por eso se puede decir que ella discurrió como en distintos lugares que no eran coloquiales, que no eran comunes. Por ejemplo, en el páramo de Cumanday podemos ver que ella tiene como un gran interés por los detalles del agua, por los detalles del rocío en las plantas, por el detalles cristalinos, como que hay un interés formal y estético de explorar la belleza que se encuentra en estos espacios que no tienen representación en el cine. Entonces digamos que ella entra también dentro de la categoría de cine experimental en la medida en que está haciendo algo innovador, algo sin precedentes, algo que nadie había hecho. Y por eso también ella es considerada como la mamá del cine colombiano, junto a Marta Rodríguez, con quien trabajó de la mano. Sí. Y hay que también como relacionar su cine experimental con dos grandes movimientos que surgían en ese momento en el cine latinoamericano, y es un movimiento de izquierda que iba muy unido a la academia y a la etnografía y a la antropología y a la educación pública. Y por otro lado, ella se encontraba también relacionada con los movimientos contraculturales que entienden la mirada como un acto social. Es decir, hacer cine es una acción política y Gabriela Samper lo tenía muy claro. Yo creo que también eso va incrustado dentro de su experiencia como cineasta experimental. Es una cineasta que empezó mostrando lo que nadie representaba en el medio cinematográfico y por lo tanto ella estaba haciendo un trabajo político de saber que donde mira la cámara es donde mira también el cineasta y donde va a mirar el público y a la final es un acto político. Interesantísimo eso. Y bueno, pensando también como en sus otras obras, digamos que cuando uno se sienta a ver Los Santísimos Hermanos, por ejemplo, pues en Los Santísimos Hermanos hay un gran contenido, un montaje en donde no hay linealidad, en donde el montaje no está pensando en narrar una historia en específico, sino que se compone en varios fragmentos, en varias narraciones. Gabriela Samper tiene como esta gran capacidad de escuchar siempre, ¿no? Nosotros casi nunca escuchamos nada de ella, pero ella sí escuchó a todos. Entonces escuchaba a los indígenas, a los que hacen parte de la secta de los Santísimos Hermanos, escuchaban todo su discurso, cómo se explayaban con sus diminutivos y con sus santísimos y con sus decires, y ella encontraba en este lugar un lugar contrahegemónico, pensando que este documental se hizo póstumo a la visita de Pablo VI. Ajá. Entonces también es chévere pensar que mientras sucedía la visita de Pablo VI, pues ella estaba haciendo un documental sobre una secta completamente desconocida. Y también podríamos pensar, yo vi un término que me pareció muy interesante hace unas semanas, podríamos pensar que Los Santísimos Hermanos es cine campesino surrealista. Entonces como que podemos pensar que ella estaba adentrándose en diferentes géneros y en diferentes formas, combinándolos y sencillamente como de una manera muy intuitiva, combinando y amalgamando muchas formas de hacer cine. Entonces eso a mí me parece que es profundamente valioso y es la razón por la que ella tiene como tanto impacto y tantos ecos en otros grandes realizadores y realizadoras de Colombia. Tú has mencionado, Juan, ese lugar de Gabriela Samper como una pionera, quizás como tú lo mencionaste, la mamá del cine en Colombia. Y uno de los aspectos que pues, nosotras abordamos en este podcast es justamente la perspectiva de las mujeres. Las contribuciones particularmente de ellas en un medio artístico o periodístico. Y quisiera preguntarte desde ese punto de vista, ¿cuáles crees que han sido los aportes de Gabriela Samper y sus realizaciones cinematográficas, sobre todo para el contexto de la época de los 50 y 60? Ok, yo siento que hay que pensar los 60 como pues parados desde el cine, como un lugar en donde se estaba construyendo la cultura visual del país. La cultura visual del país no estaba sedimentada en el campo cinematográfico y estaba en construcción en los 60. En los 60 entró en juego como una disputa simbólica por la creación de imágenes en Colombia. Y Gabriela Samper entra en este circuito, entra a través de documentales y de ficción,
y entró como en distintos circuitos de la imagen, como lo son festivales o como lo son proyecciones barriales, como lo son proyecciones en distintos ámbitos culturales en las ciudades y en el campo, en la zona rural. Entonces yo siento que uno de los grandes impactos de Gabriela Samper y como su gran aporte en los 60s es que fue alguien que promovió y permitió la creación de cierto tipo de imágenes diferentes a lo que se estaba haciendo en el cine mundial, algo muy específico de Colombia. Entonces yo siento que su aporte, al ser también pionero, fue una gran academia para una cadena de actores, cineastas, escritores. Es un lugar en donde, de donde provienen muchos de los movimientos artísticos, y yo diría que sus ecos se sienten al día de hoy, no solamente digamos por sus amigos y por la gente que la conoció, que habla mucho sobre ella y difunde como su obra y su labor, sino también a través de las personas que han visto su obra y que sin saber que es de ella, pues han tenido como un impacto. Entonces yo siento que pues como el mayor impacto respecto a cine de Gabriela Samper tiene que ver con esa llegada hacia este tipo de imágenes, ¿no? Hacia este tipo de imágenes campesinas, hacia este tipo de imágenes artesanales que empezaron con ella en Colombia. Juan, el caso de Gabriela Samper, en lo que tú has investigado y en los archivos que has visto, ¿tiene algún tipo de similitud o hay algún tipo de diferencia con algún fenómeno también de mujeres cineastas a nivel latinoamericano o a nivel mundial? Pues en Latinoamérica existen casos similares al de Gabriela Samper, en donde, por ejemplo, yo como estudiante de cine, incluso historiador del cine latinoamericano, uno empieza a encontrar ciertos nombres que jamás han sido mencionados como en ese gran capítulo de la historia del cine de los 50s y de los 60s en Latinoamérica, que por lo general uno se encuentra nombres masculinos, de pronto con excepción en Colombia de Marta Rodríguez. Y en esta investigación como que tuve la oportunidad de encontrar dos grandes nombres de dos grandes cineastas que desafortunadamente han encontrado un fenómeno similar de no tener gran impacto en la historia por motivos políticos o por motivos historiográficos, es decir, la pérdida de sus archivos, las pérdidas de su material fílmico original o pérdida de lo que han escrito. El primer caso es el de Carmen Toscano, que en 1950 hizo una gran película, Memorias de un Mexicano. Esto lo realizó junto a su papá y es una película que se hace con material que grabó su papá y que luego ella decide tener como esta intervención de documental historiográfico. Carmen Toscano, hay que decirlo, incluso llegó a pasar por los grandes entornos de los festivales de cines, específicamente en Cannes. Y aún así su nombre no figura como en nuestro gran catálogo de cineastas que tenemos de cine latinoamericano. Y el segundo caso es el de Margot Benacerraf, que es una cineasta venezolana que llegó a dirigir 2 películas. Tuvo la dirección de la Cineteca Nacional de Venezuela y fue una de las mayores impulsoras del primer Festival Internacional de Filme Experimental y de Arte de Venezuela, y que luego se internacionalizó. Y pensando en el contexto latinoamericano, porque para ese momento de finales de la década del 60 ya nos estamos encontrando con unos cambios significativos que precisamente también están dentro de un marco político, no solamente en lo que tiene que ver con Argentina, sino también en Brasil. ¿Cómo se relaciona una película? Y ahí sí quisiéramos que fuéramos como tomar un caso de estudio específicamente, El hombre de la sal, de 1969, con el movimiento latinoamericano, pensando en el marco de Getino y Solanas. Digamos que en términos de documentación no existe un vínculo directo entre Gabriela Samper y, por ejemplo, el Tercer Cine o ningún movimiento como grande en Latinoamérica. O sea, no existe ni siquiera... Ella es nombrada a partir de estos cineastas, desafortunadamente. Digamos que aquí en Colombia quien es más nombrado por estos movimientos es Carlos Álvarez, que de hecho es amigo y conoció a Gabriela Samper. Pero yo aquí me atrevería como a hacer una postura, tener como una postura al respecto, y es Gabriela Samper, a pesar de que no se metía en esta esfera de conversación, a pesar de que su manera de acercarse al cine es completamente, bueno, y también pues por sus capacidades económicas, que a pesar de que eran austeras, pues hacían austeras para hacer una producción de cine, ¿no? Hacían posible que ella pudiera al menos tener material fílmico y poder ir a grabar. A pesar de que su acercamiento era muy con su grupo y no tenía una aspiración a incrustarse dentro de un movimiento latinoamericano, o eso es lo que
pareciera. ¿sí? A pesar de eso, ella hizo cosas que después se escribirían en manifiestos, hizo cosas que antes de que estuvieran escritos por grandes grupos masculinos, grandes grupos de hombres hablando sobre cómo debería ser el cine latinoamericano, Gabriela Samper ya lo estaba haciendo en Colombia, desde el 65. Entonces pensar que Gabriela Samper ya tenía un gran interés por lo artesanal, un gran interés por lo rudimentario, por una respuesta ante lo avasallador de la tecnología y lo avasallador de la industrialización y del imperialismo, ella ya tenía una respuesta de tenemos que generar un gran interés por lo nacional, por lo que podemos hacer desde nuestra localidad. Y uno ve que en la obra de Gabriela Samper ella no entra ni en folclorismos, ni en tipismos, ni entra como en como un reduccionismo de lo que hacemos aquí en Colombia, de lo que somos en Colombia o de lo que hacemos en Colombia, sino que tiene como un gran interés de buscar como un espacio y darle voz justamente como a quienes no tienen voz. Uh-huh. Y yo siento que, digamos, en el tercer cine, que tienen como un gran interés en generar una tercera vía, en generar una tercera manera de hacer cine en Latinoamérica que se acopla a nuestras necesidades económicas, a nuestro contexto político y que busca frente a las grandes como obras con grandes facturas hacer cosas más pequeñas. Gabriela Samper ya se había lanzado a rodar, ¿sí? Ya estaba haciendo las grabaciones mucho antes de que existiera, por ejemplo, La Hora de los Hornos de Getino y Solanas, pensando en ese manifiesto en específico. Entonces yo creo que Gabriela Samper, aunque no se inscribe directamente dentro de este movimiento, no lo enuncia nunca, ya tenía, digamos, desde su postulación, afortunadamente tenemos una postulación en escrito de ella para la beca Guggenheim, en donde ella ya muestra unos intereses muy específicos en el cine y ella ya demuestra como un interés muy específico del quehacer del cine. Uh-huh. O sea, ella buscaba una vía muy específica que era la recuperación de las tradiciones que se estaban perdiendo, la búsqueda entre la antropología y el arte, de rescatar las obras musicales de los lugares donde grababa, las voces y las narraciones de las personas que no tienen pues ninguna posibilidad de estar en el medio del cine. Entonces yo siento que ella era una mujer muy adelantada incluso ante el panorama latinoamericano. Digamos que una cosa que me parece muy chévere que narra Maddy Samper en varias entrevistas, Maddy Samper su hija, es que aunque Gabriela Samper, referenciada por sus amigos, porque no tenemos la voz de ella desafortunadamente, nunca tuvo como una gran postura política, o sea, digamos, no perteneció a ningún movimiento político en específico, como si pudo haberlo hecho tal vez, por ejemplo, Marta Rodríguez o Carlos Álvarez acá en Colombia. A pesar de eso, ella estaba muy pendiente y era muy consciente de la cuestión política latinoamericana. Por ejemplo, Gabriela Samper estuvo en la posesión de Allende, aunque no fue invitada, ella sí estuvo en el momento en que sucedió incluso el crimen contra Allende. Pues cuando sucedió el crimen contra Allende, ella ya era bastante consciente de los niveles de persecución en Latinoamérica y consciente del poder que tenía el cine para mover masas. Entonces también en ese sentido yo siento que ella se adelantó al tercer cine sabiendo que el cine hace que las personas hagan algo, lleva a que las personas recuerden, lleva a que las personas hagan memoria, lleva a que las personas tengan ciertas acciones y eso también la vincula como alguien adelantada a todos estos manifiestos que también son muy chéveres, pero que desafortunadamente uno ve que no hay rastro de Gabriela Samper en ellos, por ejemplo. ¿Se nombran mujeres en esos manifiestos? Yo me atrevería a decir que no. Exactamente. En el de Getino y Solanas para no, nada. por ejemplo. Volviendo sobre El hombre de la sal, sobre ese, y lo llamamos, es un corto, ¿cómo nombrar El hombre de la sal? El hombre de la sal yo creo que, de nuevo, en su momento, actualmente tenemos como 1000 formas de categorizar cortometrajes y largometrajes y mediometrajes. Sigue siendo un poco ambiguo, pero en su momento, en los festivales se pasaba de todo. Yo diría que en su momento, por la revisión de los archivos que yo he hecho, se considera un mediometraje. Okay. Y algo que me faltó decir hace un ratito, lo voy a decir como rápido, es hacer un énfasis en que Gabriela Samper en El hombre de la sal tenía como un gran interés justamente en cosas políticas sin ser completamente explícita, como si pasaba en Hacia un tercer cine. Y es, por ejemplo, el final de este mediometraje es mientras suena una canción completamente de resistencia. El mediometraje termina con una música de protesta que habla sobre el quehacer de la refinería de sal artesanal, mientras vemos las
fábricas, mientras Sí. vemos las fábricas humeantes en la sabana de la nueva industrialización de la refinería de sal, y yo considero que esto es completamente político e incluso uno podría decir que incendiario. Desde un punto de vista formal y no necesariamente temático, Exacto. o porque haya una militancia. Exactamente. Ujú. En ese sentido, ella también es como complejiza mucho el panorama de cine de Latinoamérica. Muy bien. Al respecto del documento de esta película, del hombre de la sal, nosotros recuperamos en el archivo un artículo de revista Diners de diciembre de 1970 y de enero del 71 que me gustaría ir cerrando con algo precisamente de la escritura de Gabriela Samper. Dice ella: Marcos Olaya, protagonista de El hombre de la sal, es quizás el último artesano que aún conserva la industria de elaboración o proceso de refinar la sal en la sabana de Bogotá. Este proceso artesanal repite los procedimientos que usaron los muiscas desde épocas precolombinas y que no se modificaron durante los tiempos de la conquista, la colonia, la independencia o los primeros años de la República. En realidad, puede decirse que el proceso continuó hasta que en 1958 el Banco de la República instaló la planta de soda en las cercanías de Zipaquirá. Con el arribo de la tecnología, gran cantidad de artesanos que conocían su oficio quedarán a la deriva. Algunos ingresaron a la nueva fábrica atrás y muchos otros emigraron a Bogotá. Así, en lo que fuera antes un emporio de trabajo, quedarán abandonados innumerables tejedores y nadie se preocupó por dejar constancia gráfica de la industria que había representado la base económica del indígena de la altiplanicie e inclusive se había usado como moneda entre las tribus andinas y otras de la costa. Mientras esto ocurría, un antiguo y viejo elaborador sentía su vida indisolublemente ligada al trabajo artesanal y ancestral y resolvió continuarlo a pesar de la prohibición. Compró en Nemocón un tejar abandonado y se empeñó en recomenzar el proceso. Muchas veces fue atacado por la tropa, se le vedaba el proceso de la materia prima, la sal buijía procedente de la mina y por lo tanto se veía obligado a viajar largas distancias para conseguirla, puesto que el proceso de elaboración para ese momento estaba prohibido. Creo que tiene que ver con las palabras que tú acabas de decir al respecto de llevado esto a un lenguaje ya cinematográfico. Para las personas que nos escuchan y que tal vez en las palabras de Juan o en las mismas palabras de Gabriela identifican una relación directa con la historia del arte en Colombia, de un arte contemporáneo, mencionar que esta es la película que ve Antonio Caro cuando decide precisamente para 1970 hacer la obra de La cabeza de Lleras con sal, ¿no? Entonces, donde nosotros tenemos ubicado a Antonio Caro, habiendo ido a ver la película en el Cine Colombia, y después de eso haberse animado a, de una forma artesanal, hacer esta cabeza que Alegre Levy, una periodista que nos interesa muchísimo en Escritoras Ocultos, va a referenciar el 17 de octubre de 1970, diciendo que las señoras que asistieron en la inauguración se molestaron de todas las maneras posibles porque sus largas faldas se estaban mojando con el agua con sal que caía del hechizo que había construido este joven artista y que había sido más toda la problemática que causó haberlo visto, que independiente de que veía que ya había fallado, seguía echando con baldados. Ella menciona que con mica seguía echando el agua ahí y nos interesaba mucho precisamente articularlo como una fuente inmediata de encontrar a un artista plástico que está viendo cine de Gabriela Samper y que desde el cine de Gabriela Samper está inventando, probando, experimentando en el campo contemporáneo en un Salón Nacional de Artistas. Yo ahí quiero hacer como un pequeño aporte y es, yo siento que Gabriela Samper, por sus condiciones, a pesar de que pertenecía a este apellido oligárquico en Colombia, encontró una gran oportunidad para proveer un espacio a más artistas en Colombia, a otros artistas, y que incluso no tenían la capacidad ni económica o material de poder realizar sus obras. Digamos que incluso dentro de este espacio se incluye Marta Rodríguez, quien ella misma, por ejemplo, en el documental de la maestría de Manuela Saldarriaga, nos narra que ella iba todo el tiempo a la casa de Gabriela Samper, que se convirtió como en este lugar en donde se reunían otros artistas, sí. Y era un espacio que, como ella la describe y como las otras personas que la conocieron lo describen, era un lugar de creación, que incluso podía guardar panfleto, podía guardar un espacio seguro para lo panfletario, podía guardar un espacio seguro para la creación y para la conversación. Entonces, como que Gabriela Samper no solamente fue una creadora, sino que también fue una
mujer que posibilitó la creación, posibilitó la creatividad, posibilitó una militancia creativa en Colombia, en Bogotá. Bueno, muchísimas gracias, Juan, y nos alegra mucho tenerte en este episodio de Escritoras Ocultas. Sí, Creo que vale la pena terminar señalando que Gabriela Samper filmó a uno de estos últimos artesanos de la sal en la sabana de Bogotá, y esta preocupación por la artesanía va a ser un elemento que se va a poder rastrear en hemerografía y en archivo, como lo trabajamos nosotras desde la década de los 50, incluso desde una perspectiva muy interdisciplinar, que es lo que nos ocupa en esta temporada con las artes plásticas. Ese mismo caso, y no desde el cine, sino desde la actividad plástica, la vamos a ver con Beatriz Daza, como ya lo mencionamos a lo largo de este capítulo, mucho más conocida por su trabajo en cerámica, pero que va a ser quien trabaje escenografías de teatro y que realice los títeres para El Burrito, como ya seguramente lo han escuchado. Asimismo, también es importante señalar esta conexión que va a empezar a haber entre las diferentes artes con estas prácticas artesanales y que va a ser uno de los temas que nos ocuparemos en los siguientes episodios. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. A nuestros oyentes los esperamos en el siguiente episodio. Gracias. Chao. Este podcast se realiza gracias al Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes como parte de la beca de investigación en artes en la categoría interdisciplinar 2024. Investigación de Isabel Cristina Díaz. Invitación especial a Paula Matiz. Asistentes de investigación Dana Camacho y María Sofía